Lorenzo Meyer, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues sí, en términos generales, todo bien. Qué bueno. En lo personal, en lo colectivo ya las cosas cambian. Pues Fernando, ¿qué te parece si abordamos primero seguimos más bien abordando en primer lugar el tema de nuestro vecino? Porque sus efectos dentro y fuera de Estados Unidos pues siguen siendo importantes e interesantes. Lo que está quedando muy claro es el problema de no tener una maquinaria que pueda llevar adelante las elecciones de acuerdo a las fórmulas del siglo XXI, sino que siguen quedándose en el siglo XVIII y XIX. No las han cambiado y eso introduce un elemento de incertidumbre tanto para ellos como para nosotros. El hecho de que no puedan, de que no exista una manera rápida y oficial de decir quién de los contendientes ganó. Generalmente son dos contendientes, aunque en teoría pues hay la posibilidad de que sean tres más, pero en realidad ya terceros partidos en Estados Unidos son muy raros. Sí existen, nos acordamos todavía, bueno, los muy jóvenes puede que no, de Ross Perot, que hizo su incursión como líder de o candidato de un tercer partido. Pero en general son dos, ¿no? Y que no puedan decidir entre esos dos, pues la razón está en el sistema electoral. Ahora, no es que los norteamericanos sean tontos redomados, saben perfectamente bien cuáles son los obstáculos, pero hay siempre un interés en no remover esos obstáculos. Y en estos últimos tiempos, y los últimos tiempos son más o menos el último siglo, ese interés es el de los republicanos, porque son el partido minoritario, aunque por muy poco, pero les conviene esos recovecos y puntos medio oscuros del sistema para poder tener el triunfo como lo tuvo Bush y Trump, que habiendo perdido el voto popular, lo ganan en el colegio electoral. Eso es, pues en otros países sería inadmisible. Sí, claro. Estados Unidos lo sigue admitiendo como una posibilidad, como una normalidad, cuando es completamente anormal. Pero sí, los republicanos están conscientes y decididos a que esto se mantenga, porque puede, y en ocasiones les da muy buen resultado, como en el caso de Trump, hacer a un lado el voto popular y quedarse con el poder por la otra vía. Entonces hay una explicación muy clara, pero qué montón de problemas introduce. Y pues lo irónico de eso es que en nuestro caso, en el caso mexicano, introduce como problema nuestro, un problema que es de ellos. El aceptar de manera clara y oficial quién ganó y quién perdió, no lo han podido hacer, pero dentro de México y en algunos círculos externos se señala que el gobierno mexicano no felicitó al al candidato que se supone que ganó, que es Biden. Y entonces han creado un problema entre los
pues los dos gobiernos, o tres, no sé, porque sería entre el gobierno mexicano, Trump y Biden, y cuál de los dos, Biden y Trump, es realmente el gobierno, pues está muy complicado decidirlo, pero se traslada a nuestro campo un problema que es estrictamente de ellos. Si tuvieran la posibilidad de decir a las 24 horas ya, el órgano electoral decidió que fulano, por las razones que sean, pero oficialmente es el ganador, ¡pum!, pues nadie tendría problemas aquí en México de hacer una cosa tan sencilla como es felicitarlo, y aunque no sea más que una formalidad. Pero esa formalidad no se ha podido cumplir porque en realidad no tienen ese mecanismo, y conforme pasan los días lo vamos viendo de manera más clara. Hay una posibilidad, todavía hay una posibilidad, eso es increíble, de que Trump sí gane en el colegio electoral. Van a recontar boletas una a una y a mano, ¿no es así? En un estado, en Georgia. En Georgia. Y no sé si esto puede darle la vuelta al colegio electoral. Al menos esa es la fantasía dentro de los círculos cercanos a Trump. Pero bueno, es una posibilidad. Y caracoles, es inconcebible que así siga siendo en Estados Unidos, pero ese es el caso, y la situación no se va a aclarar en los días que vienen, sino que va a seguir ahí dejando esta estela de problemas y de mala voluntad entre los contendientes, porque se está ahondando la pugna. Biden actúa ya como presidente electo, no tiene los recursos que la ley le daría si fuera reconocido por su contrincante, y el contrincante no quiere reconocerlo. Sí, no, nomás no. El que le habla a la Virgen y listo. Es de no tener consecuencias serias, pues sería ridículo, sería risible. Hay otro punto interesante que ya hemos tratado aquí, pero ese que nos dice que pareciera que las secuelas de la guerra civil de los 1860 en Estados Unidos siguen vigentes entre los confederados y la Unión, entre en realidad las herencias del esclavismo que se abolió en los 1860 en la forma, pero dejó unas secuelas de discriminación en la práctica que siguen estando ahí, y eso es en buena medida lo que está detrás de la elección. Estaba yo leyendo un par de artículos en The Guardian y en The Atlantic, en donde haciendo números, los autores señalan que es el voto de los afroamericanos el que, si se distribuyera de otra manera, le podría quitar el triunfo a Biden, pero se distribuyó de una manera muy clara, aunque sí hay una parte de afroamericanos, hombres en particular, que votaron por Trump. Es una minoría de ese grupo. La mayoría de las mujeres afroamericanas sí votaron por Biden, y bueno, la mayoría de los hombres, pero hubo un grupo que no. Pero como quiera que sea, en conjunto, tomando las encuestas de salida, eso es lo que puede atribuirse a ese factor racial, la diferencia entre el triunfo y la derrota en la contienda Biden-Trump. Y bueno, si lo hacemos el cálculo por vía racial,
pues es que todavía está ahí las consecuencias de la guerra civil, el mantener separada a una parte de la comunidad norteamericana por sus orígenes raciales y bueno, el origen racial es también el origen de la clase y de el lugar que se tiene en la economía, etcétera. Pues bueno, no han resuelto ese problema, llevan siglo y medio con él y no lo resuelven. Es qué fuerte es la herencia histórica en algunos casos, en algunos aspectos. En otros se disuelve muy rápidamente, pero hay asuntos duros que duran, los duros duran muchísimo y que, como decía William Faulkner, el pasado nunca pasa, al menos en esos aspectos, sigue estando vivo y presente. Llama la atención, pero todos los países tenemos algo de eso. Todos tenemos en la vida cotidiana actual algo que se remonta, algo negativo, que se remonta a un siglo, 2 siglos atrás. Nosotros vivimos en una sociedad en donde la concentración de riqueza y poder, pero sobre todo la riqueza, bueno, claro que la riqueza da poder, pero esto viene pues de la época colonial. Sí, claro. Y no hemos podido variar mucho la pirámide de concentración de riqueza. Sigue muy parecida a la del siglo XIX y a la del siglo XVIII. Hay esfuerzos en México por cambiar nuestra estructura social, pero no han llegado todavía a lograrlo. Así que, pues, el pasado sigue dictando en algunos aspectos, la forma de vida del presente. Y bueno, en eso los Estados Unidos nos está dando una lección de la fuerza, de la enorme fuerza del pasado. Otro punto que sigue siendo interesantísimo y dramático es lo del COVID. No se ha logrado poner bajo control con las medidas de la sana distancia ni aquí ni en Europa ni en Estados Unidos. No, está de locos, de locos. Texas, solo Texas tiene 1 millón de casos acumulados ya. Un estado. Qué duro es ese aspecto. Estamos pendientes de la vacuna. Y ya nos dijeron que hay una, la de Pfizer, creo, es la vacuna que está casi lista. Pero qué difícil va a ser, porque se tiene que almacenar a quién sabe cuántos grados bajo cero. Entiendo que a 80 bajo cero, pero échale bajo... cuentas, Lorenzo. Somos 7.500 millones de seres humanos en el mundo. ¿Cuánto tardas en probarla? Luego, ¿cuánto tardas en producir 14.000 millones de vacunas? Porque esta tiene que tener 2 dosis aplicadas. ¿Cuánto tardas en distribuirla? A 80 bajo cero. ¿Y cuánto tardas en ponerle el piquetito a 7.000 millones de seres humanos 2 veces? O sea, la cosa va para largo, ¿eh? No es, ya la encontraron, ya la descubrieron, ya la comprobaron. Y luego, es un largo camino. Yo creo que la comprobación, los de Pfizer ya están en la etapa en que dicen que sí es efectiva, porque te dan un porcentaje, 90% es efectiva. Sí, ese es un avance. Supongamos que esa barrera ya la pasaste, pero la barrera de la logística, de cómo le mantienes 80 grados bajo cero y la transportas a zonas, a cualquier zona, aquí en las zonas urbanas de la ciudad ya es un problema.
¿dónde están los vehículos y no los tenemos, los contenedores para tener esto a la temperatura exageradísima de 80 grados? Espero que otras vacunas se desarrollen sin tantos requisitos, pero por el momento, teóricamente sí ya hay una respuesta, ya la tenemos, pero eso es nada más en teoría. En la práctica se va a necesitar de movilizar todos los ejércitos de todos los países del mundo para que se pueda enfrentar el problema de la logística, y no sé si incluso así se logre, pero eso tiene que ser una operación militar, como si estuvieran realmente en guerra, no un país, sino toda la humanidad, y que la distribución sea con precisión, como se le debería de hacer a un enemigo en una guerra real. Pero va a ser difícil, Fernando. De todas maneras, yo lo veo muy difícil, muy difícil. Mira, yo suelo decirle al auditorio algunas veces en invierno, para que no nos quejemos de los fríos, la ciudad más fría del mundo se llama Omiaicón, está en Rusia. Y a veces la canija ciudad está a 52 grados bajo cero. Bueno, pues ni ahí puedes llevar la vacuna sin vehículos especiales, porque la vacuna, según he leído, tiene que estar a 80 bajo cero. No hay lugar en el mundo. Entonces, la logística para distribuir eso y que llegue bien va a ser tremenda. Y seguimos todavía con debatiendo la idea de hay dos declaraciones, dos documentos firmados, una en un sitio que se llama Great Barrington, y el otro es una declaración que tiene el nombre de el primer gran epidemiologista reconocido en Inglaterra, en donde grupos distintos dos formas distintas de hacerla entender, llega la vacuna, y es la famosa teoría de la inmunidad de rebaño, y la otra que dice no se puede hacer eso, se tiene que seguir con las medidas de encerrarse y de la distancia. Una propone por un algoritmo decir sí se puede lo de la inmunidad de rebaño, pero tenemos entre otros problemas en que no sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad en contra de este virus de SARS-CoV-2. Unos señalan que puede con confianza darse un tiempo de varios meses o de un año, y otros que no, que es muy rápido que la inmunidad adquirida se pierda, y que se pondría en peligro no solamente a las gentes ya mayores, sino a gentes de los 40 a los 60 años. Pero el otro grupo señala, y con mucha razón, que la economía está siendo afectada de tal manera que de manera indirecta produce el mismo número de muertes o más, y además los que quedan vivos quedan con con secuelas, pero que no hay que seguir con el encierro, porque tienen secuelas mentales, o tenemos, no sé si yo también ya las tenga. Y la discusión pues es muy teórica. Creo que solamente Suecia decidió ir por el camino de no encerrarse, y los resultados no son particularmente positivos por la cantidad de enfermos y muertos que se han registrado en Suecia, pero la economía no sufrió tantos daños. Entonces estamos en esa en ese punto gris en que no se sabe cuál de las dos formas. Las dos tienen desventajas, pero cuál tiene más desventajas
que la otra, pues atinarle. Es la incertidumbre misma, y nosotros, pues ya como mexicanos, la economía sí recibió un golpe duro. Dice Andrés Manuel López Obrador que ya estamos recobrando, pero estamos recobrando desde un piso muy bajo. Muy bajo. Sí. La única economía que se está recobrando y que está creciendo a una tasa modesta, pero creciendo ya, pues es la China. Creo que está a 1.9 en promedio de crecimiento de su Producto Interno Bruto anual, sí, que no es en los momentos, no se compara con los momentos cumbres de China, que era del 10% o 8%, etcétera. Pero bueno, está creciendo. La nuestra está, la discusión es qué tanto va a poderse remontar el año entrante, el 21. Pero de todas maneras, el golpe es de recuperación lenta, de varios años. Y bueno, eso tiene efectos políticos. Pero aquí hay algo interesante, Fernando. El COVID le ha pegado duro a la economía mexicana, y las encuestas de opinión nos dicen que de todas maneras el gobierno conserva un apoyo de alrededor del 60%, las encuestas. Ahora, cada quien puede tener una idea sobre las encuestas que varía mucho, porque no han sido particularmente acertadas por ejemplo, en Estados Unidos en relación a las elecciones. Pero el punto es que el ambiente en México, entre la unificación, porque ahora sí ya se está viendo que se va en un proceso de unificación de la oposición, y el gobierno, pues en teoría la oposición tendría muchas posibilidades ahora, porque si la economía está por los suelos, bueno, recuperándose, pero recuperándose desde el suelo. Sí, claro, ahí es fácil. Entonces, tendría mucho campo, pero las encuestas nos dicen que no lo tiene, que sigue con una aprobación de alrededor del 60% del gobierno. Esto solamente lo va a poder poner a prueba de manera clara las elecciones del año próximo. Ahí se verá. Pero lo interesante es que ahora sí se queda claro que lo que en algún tiempo se intentó poner como opuestos, el PRI y el PAN, pues ya no lo son. Ahora están unidos. Ya son amiguitos. Y ya se unieron, pues el PRD también, pero pues el PRD ya no tiene mayor... ese ya está, nada más está en membrete y subsidio que los mantiene vivos. Pero bueno, supongamos que el PRI y el PAN van a seguir siendo el núcleo opositor, y ya abiertamente están unidos. Ya lo sabíamos, pues obviamente desde el gobierno de Fox, cuando Fox le dijo a Madrazo, que entonces estaba al frente del PRI, en una reunión que tuvieron en Los Pinos, que estaba la oportunidad de colaborar, de tener una posición común, que Madrazo no contestó con entusiasmo, pero en los hechos sí. En los hechos tanto PAN como PRI pues tuvieron que ver al PRD de entonces, que iba a poner a López Obrador en el 2006 como el adversario
común, y eso los unió, y ahora sí, francamente ya no hay mucha diferencia entre ellos. Entonces estamos viendo el nacimiento, y vamos a ver cómo evoluciona, de un bloque opositor que, aunque va a mantener las siglas PRI, PAN, PRD, etcétera, es ya un núcleo, y en ese núcleo además entra de manera ya muy clara grupos empresariales, que es lo el Sí por México. Sí, que es lo esperado. Pues sí. Se está decantando las cosas de tal manera que México va en el futuro inmediato a formalizar esta polarización entre derecha y, bueno, ¿cómo le llamamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿De izquierda? No estoy muy seguro, no en todo, Pero es que depende de cómo definas. La derecha es más o menos fácil de definir. Es la defensa de lo establecido y el mantener el status quo. El status quo. La izquierda es enfrentarse al status quo. Ahora, en un tiempo, la izquierda radical revolucionaria era también destruir al capitalismo y sustituirlo por el socialismo para llegar al comunismo. Pero el tiempo ha pasado, el experimento soviético es definitivo para suponer que eso ya no es lo que era, y China, con el éxito que tiene en lo material y en lo político, al menos en este momento, pues es comunista nada más de nombre, porque de hecho ahí funciona una economía mixta, una economía de mercado y una economía del sector público. Entonces, ¿qué es izquierda? Pues yo diría que izquierda es lo que cada situación local defina. Y en México la política del gobierno dirigido por Andrés Manuel está en contra de el statu quo que heredó y está tratando de modificarlo. En ese sentido, pues es izquierda, porque se define en función de su opositor, que sí es de derecha. Y bueno, pues digamos que en el futuro inmediato sí están los dos bloques y se van a ir consolidando más con sus diferencias internas, porque ni duda que dentro de Morena hay unas diferencias sí, también. que saltan a la vista, ¿no? Hay luchas internas y Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, es cabeza de una corriente inconforme dentro de Morena, y se perfila la lucha por la sucesión del fin del sexenio, con todas sus resquebrajaduras, etcétera. Pues sí, son dos posiciones, dos actitudes frente al mundo, frente a la política, frente a la naturaleza de el país, ya sea política, económica, cultural, social, y vamos camino a no a resolver esta dicotomía, pero sí tenemos que administrarla, y ese es el punto que creo que debía de interesarnos mucho, administrar esta diferencia sin llegar a la violencia. Eso es clave. Porque yo creo que hay unas fuerzas en México que sí estarían dispuestas a usar la violencia si pudieran para resolver la situación en su favor. Por ahorita no pueden, no hay una capacidad para
oponerse al gobierno desde una posición de fuerza. Que ganas no les faltarían, pero posibilidades sí. Ahora, eso no es garantía de que en el futuro no pueda intentarse. Y ojalá la mayoría de los mexicanos tuviéramos la conciencia y la certeza de que no entraríamos a ese terreno, porque ahí todos potencialmente pueden perder. Claro, alguien puede ganar, pero el conjunto de el social mexicano tendría más que perder que ganar. En la experiencia reciente, el caso chileno es bien interesante, ¿no? Ahí se llega por las elecciones y por un margen muy pequeño, desde luego mucho más pequeño que el que hubo en México en el 18, Allende llega a la presidencia e intenta el cambio de régimen de un socialismo democrático, y la respuesta es el golpe. ¿Y qué resolvió el golpe? Chile sigue metido en el problema. Las manifestaciones reprimidas y con muertos, las últimas manifestaciones, llevan a que desde la cúspide se diga, bueno, vamos a armar una nueva constitución, porque sí, ya no podemos seguir con esa que nos heredaron los golpistas encabezados por Pinochet. Pero va a estar bien difícil que decidan qué tipo de constitución quieren. Eso va a estar en chino. ¿A quiénes van a elegir como constituyentes? ¿Qué es lo que cómo van a poder ponerse de acuerdo? Y este golpe fue en 73, ¿hace cuánto? Hace casi medio siglo. No, hombre. Y no han resuelto el problema, y usaron la violencia extrema. Así que no se ve que ese camino dé seguridades a quienes quieren buscarlo por la vía dura, por la vía difícil. Ahora, hay una variable que en el caso chileno y en otros similares en América Latina, ahora no está funcionando, y que es la Guerra Fría. En el caso de Chile en el 73, la derecha no quiso ir por el camino de la lucha política, las urnas, etcétera, para ver si se cambiaba o no se cambiaba la naturaleza del régimen, y usó al ejército. Bueno, pero ese ejército tenía el apoyo norteamericano, y los Estados Unidos, y Kissinger ya lo acepta, se metieron hasta la cocina para llevar a cabo el golpe. Pero ya no hay Guerra Fría, y Estados Unidos pareciera no estar interesado en llegar tan lejos. Sí, en Venezuela y en Cuba sigue insistiendo en la destrucción de esos dos sistemas, pero en el caso de Bolivia, pues ya pasó de Evo Morales a la derecha, y otra vez vuelve a los herederos de Evo Morales, y Estados Unidos ya no se metió en esto, ya dejó que Bolivia se procediera y procesara su política como ellos quieren. Creo que en México también no veo yo a los norteamericanos como una fuerza que esté, que los del Sí por México y los de este grupo de derecha puedan tener de su lado de manera tan abierta como en el pasado, porque las circunstancias internacionales ya son otras. Eso me da también cierta posibilidad de decir que aquí, en caso de que las cosas sigan, digamos, por el camino de la confrontación y aumentando, etcétera, el actor internacional
no tiene no da señales de estarse metiendo en lo nuestro, y ojalá así siga. Ya tenemos bastantes las complicaciones con nuestros propios nudos internos, como para tener uno más que fabricar del exterior. En fin, la situación política parece estar complicada tanto en Estados Unidos como acá, pero esa es la naturaleza de la lucha política, y lo que esperamos, ni en Estados Unidos ni aquí se vaya por el camino de la violencia, porque en Estados Unidos sí han aparecido en las fotografías, etcétera, estas milicias sí, está canijo, que apoyan a Trump, pero yo creo que son más de fotografía que de... Eso espero. Que de acción real. Espero que no lleguen a ninguna violencia. Los negocios en Estados Unidos pusieron placas de madera en las calles, en las vitrinas, por si había unas manifestaciones violentas y no les fueran a romper las vitrinas, etcétera, pero no pasó nada. Sí, o no ha pasado nada. Fue más el temor que la realidad, y espero que así siga siendo. Pero qué lata la de tener a los Estados Unidos tan indecisos en dar la solución final a su elección, y lo que eso muestra es que no están tan desarrolladitos como ellos suponen. No, se venden como muy desarrollados y demás, pero eso pues la verdad es que nunca ha sido cierto del todo, ¿eh? Y ahora ya hay algunas columnas de opinión donde ya se dicen ellos mismos Banana Republic. Porque sí, hay algo de... Algo hay, claro. Hay algo de República Bananera en eso, de resolver el problema de una polarización que sí es cierta. La polarización sí es cierta, de 70, sí, claro, 70 millones o 71 millones de votos para uno y 75, 76 para el otro, pues sí están polarizados. No, sin duda, y sigue siendo asombroso que un hombre como Trump convoque esa cantidad de votos, pero la convocó. Y sigue estando en la tablita si López Obrador debe felicitar o no a Biden, ¿no? Porque finalmente ya nos quedamos junto a Corea del Sur, Irán, en fin, ya hasta Maduro lo felicitó, caray. Pero el problema no es con nosotros. México, la burra no era arisca, los palos la hicieron. Sí, claro, bueno. El problema de la felicitación está unido al problema del reconocimiento, y México decidió desde hace tiempo que no iba a usar ese instrumento porque se ha usado en contra de México. El que le dieran el reconocimiento a Juárez a mediados del siglo XIX, cuando Juárez no tenía el control del país, fue una intervención en los asuntos internos mexicanos por el Tratado MacLean-Ocampo que se acababa de firmar. Juárez tenía muy poco control, y los norteamericanos lo reconocieron y le apoyaron con prender los barquitos que Miramón había contratado en Cuba para el desembarco en Veracruz y hacer el ataque por tierra y por mar contra Juárez y acabar ya ahí definitivamente con los liberales. Ese es un problema del reconocimiento, que reconocieron a quien no tenía el control. Luego el reconocimiento a Porfirio Díaz, que lo tuvo que pelear con uñas y todo y pagar el primer pago que tenía que hacer tras firmar con los Estados Unidos un acuerdo de cómo iba a liquidar su deuda con Estados Unidos en el siglo XIX. Luego está lo de Obregón,
que no lo reconocieron hasta que firmó los tratados, los acuerdos de Bucareli. Entonces, de allí que México diga con Estados Unidos, solo cuando no hay por qué meterse reconocimiento, porque ellos lo pueden usar en nuestra contra. Así que nosotros, que estamos indefensos, usamos la formalidad, y México dice, nosotros no reconocemos, ni dejamos de reconocer, y casi por extensión no felicitamos ni dejamos de felicitar hasta que ellos digan. Es en ellos, la cosa está en ellos, que nos digan quién ganó. Y en el momento sí, que digan, es una visión, claro. Pero es una visión centrada en nuestra experiencia. No queremos que se metan en nuestros asuntos, y nosotros, por tanto, no tenemos que meternos en los suyos hasta que ellos resuelvan su asunto. Entonces México, bueno, pues felicita a quien ellos dicen, aquí está el ganador. Bueno, pues lo felicitamos. El mundo occidental y muchos otros se han pronunciado por Biden, que yo en lo personal, pues claro que es el más conveniente. Pero una cosa es tu opinión personal y otra cosa es la política. Esa sí es política de Estado. No es de una presidencia o no debía de ser de una presidencia, sino del Estado mexicano. Y como digo, ya la experiencia nos mostró que se puede usar contra nosotros, y desde luego está la cosa esta chiquita, pero no deja de estar, de que en el 2006 el gobierno español luego llegó y dijo, no, pues sí, felicitaciones señor Felipe Calderón, cuando no estaba todavía formalmente clara la decisión del IFE de darle la victoria a Calderón. Sí, sin duda, y eso está en la mente de López Obrador, permanece porque se lo hicieron a él, digo, es una reacción muy subjetiva, pero también muy humana. Pero aunque no fuera, aunque no se lo hubieran hecho, México tiene que ser cuidadoso, porque no le quedan, como defensa, solo le quedan las formas, no el contenido. No podemos defendernos económicamente, no podemos defendernos militarmente de Estados Unidos. Entonces tenemos que decir, oigan, las formas. Bien. Pues ni modo. El último recurso. Pues Lorenzo, te mando un fuerte abrazo y como siempre, mil gracias. Buenos días, Fernando, buenos días al auditorio. Nos escuchamos en una semana. Abrazo, Lorenzo. La semana entrante. Saludos, Lorenzo Meyer en Puebla 811. Vámonos con la pausa. Ibero Puebla, pensamiento de vanguardia, teléfono 222-372-3000, presentó el análisis de Lorenzo Meyer.